Mi hijo Ricardo siempre pedía mi bendición, cada mañana, sin falta, incluso en sus días de más apuro, antes de salir a lo que él, con un aire de misterio que a mí me sonaba a importancia, llamaba la vida. Él venía a mi pequeña cocina, se paraba junto a la mesa de hule gastado, donde yo ya tenía su taza de café humeante, y bajaba la cabeza. Y yo, Lourdes, su madre, una mujer que ya cuenta 65 años y que lleva 20 cargando el título de viuda, dejaba el trapo de la loza a un lado, me secaba las manos en el delantal y ponía mi mano sobre esa cabellera oscura que un día acuné en mi regazo. Mis manos, ásperas y agrietadas por toda una vida de fregar pisos ajenos y lavar ropa que no era mía, contrastaban con su pelo, siempre tan cuidado. Dios te bendiga, mi hijo, le decía yo, y sentía que en esas 4 palabras le daba toda la protección que mi amor de madre podía invocar. Esa bendición era nuestro ritual, el lazo invisible y sagrado que nos unía desde que su padre, mi Antonio, se me fue. Antonio, él se fue demasiado pronto con los pulmones cansados, pero me dejó con el regalo más grande y supe después con la responsabilidad más pesada de mi existencia, nuestro único hijo, Ricardo. Yo, que no pude terminar la primaria, que me dediqué en cuerpo y alma a servir en otras casas, lo di todo para que él sí estudiara, para que él fuera alguien, para que no tuviera que saber, como yo, el sabor de la humillación por no entender lo que dicen los papeles. Nunca aprendí a leer las letras del mundo, los contratos, los formularios del banco, las noticias del periódico. Todo eso siempre fue para mí un laberinto de tinta, un misterio indescifrable. Yo solo aprendí, con la paciencia infinita de Antonio en las noches, a dibujar mi nombre. Lourdes, me enseñó él. Míralo, es música, solo sigue la línea. Y yo aprendí a imitar esa música sin entender las notas, pero aunque mis ojos fueran ciegos a las letras, yo creía que mi corazón era vidente, creía que sabía leer el alma de la gente y sobre todo, creía, con una fe ciega, que leía el corazón de mi Ricardo. Mi Antonio, además de nuestro hijo, me dejó este pequeño terreno, este pedazo de tierra donde, ladrillo sobre ladrillo, habíamos construido nuestra casita con nuestras propias manos. Era el único patrimonio, el único techo que podía llamar mío, el lugar donde sembré mis recuerdos y mis rosas. Era el seguro de mi vejez. Pero un día, hace solo unas semanas, Ricardo no vino a mi cocina a pedirme la bendición. Vino apurado, con los ojos esquivos y un sudor frío en la frente a pedirme mi firma, y yo, en la misma cocina, en la misma mesa, con la misma confianza ciega con la que le daba mi bendición cada mañana, yo se la di. Se la di, sin saber, sin sospechar ni por un segundo, que con ese trazo de tinta, con el dibujo de mi nombre, estaba firmando el fin de mi confianza, el acta de mi más profunda humillación y, en cierto modo, el entierro en vida del hijo que yo, tontamente, creía haber criado. Aquel día fue un torbellino, una ráfaga de viento sucio que entró en mi casa sin pedir permiso y lo revolvió todo, aunque en ese momento yo no me diera cuenta. La mañana había empezado como cualquier otra. El sol entraba tibio por la ventana de la cocina, el panadero había pasado gritando sus buenos días y yo estaba tranquila, desgranando arvejas en un cuenco de loza. El silencio de mi casa solo era interrumpido por el canto de un pájaro en el patio. De repente oí el golpe del portón, no el chirrido habitual, sino un golpe seco, y pasos apurados en el sendero de piedra. Ricardo. Entró como una exhalación, sin saludar, dejando la puerta abierta de par en par. Su rostro estaba pálido, pero cubierto de un sudor frío que no era por el calor de la mañana. Sus ojos,
Esos ojos que siempre habían sido mi refugio, mi orgullo, ahora huían de los míos, miraban al suelo, al techo, a un punto vacío sobre mi hombro, a cualquier lado menos a mi cara. Mamá, ¿estás sola? Me preguntó, y su voz sonaba extraña, apretada, como si le faltara el aire. Nunca fue un hombre de muchas pausas, mi Ricardo. Siempre andaba resolviendo, como él decía, siempre apurado por hacer negocios que yo no entendía. Pero ese día había algo más en su agitación. Había una desesperación, una angustia casi animal, que yo, en mi corazón de madre, en mi eterna costumbre de justificarlo, confundí con preocupación. Pobrecito mi muchacho, pensé, mientras me limpiaba las manos en el delantal. Debe estar agobiado por las deudas, por ese trabajo tan importante que tiene. La vida está tan difícil para todos. Llevaba bajo el brazo una carpeta de cuero negro, gastada en las puntas, una carpeta que yo nunca le había visto y que no pegaba en absoluto con la simpleza de mi cocina de hule y madera. La arrojó sobre la mesita, mi mesita de hule floreado, desparramando las cáscaras de las arvejas. Mamá, es urgente, urgente, repitió con la voz entrecortada. Son unos papeles del banco, algo para regularizar su pensión. No, mi jubilación. Algo de la hipoteca de la casa, no sé bien. Son cosas de abogados. Necesito su firma ya mismo. Mamá, ahora. Tengo al gerente esperando en el teléfono. Hablaba tan rápido, atropellando las palabras, que mi cabeza apenas podía seguir el hilo. Hipoteca, jubilación, banco. Eran palabras grandes, palabras del mundo que él dominaba y que yo desconocía. Palabras que me daban miedo, pero que, dichas por él, tenían que ser para mi bien. Mi pecho se oprimió de lástima por él, por verlo tan agobiado. Pobre hijo mío, siempre luchando solo contra el mundo, pensaba yo en mi simpleza. Yo, que no entendía de bancos, ni de hipotecas, ni de regularizar nada, solo asentí con la cabeza, dispuesta a hacer cualquier cosa para aliviar esa angustia que le veía en la cara. Él me necesitaba, y yo, como siempre, como toda la vida, iba a estar ahí para él. No se me cruzó por la mente ni por un segundo que esa angustia no era la del hijo preocupado por el bienestar de su madre, sino la angustia del cazador que está a punto de cerrar la trampa sobre su presa más confiada, sobre la única persona en el mundo que daría la vida por él sin hacer una sola pregunta. Abrió la carpeta sobre la mesa y sacó una pila de papeles. No eran uno ni dos, eran hojas y hojas, un fajo grueso, lleno de letras pequeñas, apretadas, que para mis ojos eran solo manchas negras sobre un fondo blanco, como un hormiguero revuelto e incomprensible, un laberinto de tinta donde yo no tenía mapa, donde no entendía nada, ni el título, ni el contenido, ni el final. Él no me dio tiempo ni de buscar mis anteojos, esos que igual no me servían para leer, esos que solo usaba para enhebrar la aguja y coser los botones de sus camisas elegantes. Me sentía abrumada por esa cantidad de papel. Es aquí, mamá. Rápido, por favor, solo tiene que firmar aquí, me dijo con una impaciencia que me lastimó un poco, señalando con su dedo índice un espacio en blanco al final de la última hoja. Y entonces hizo algo que, en ese momento, me pareció un gesto de ayuda, de querer facilitarme las cosas, pero que ahora, en mi memoria, es el centro de toda la maldad. Con la otra mano, su mano izquierda, tapó con una agilidad que me pareció extraña, casi ensayada, toda la parte de arriba del documento. Tapó el encabezado, tapó el título, tapó las letras grandes que quizás, solo quizás, me habrían dado una pista. Aquí, mamá, donde está mi dedo. Yo tomé el bolígrafo que él me extendía. No era un bolígrafo cualquiera, no el de plástico azul que usábamos en casa. Era un bolígrafo pesado, dorado, frío al tacto. No era de él,
Mi mano áspera y manchada de tierra de las macetas, temblaba un poco al sostener algo tan lujoso. Pero, mi hijo, ¿qué es todo esto? Es mucho papel. ¿No es mejor que lo lea primero don Manuel, el del almacén, que él sí entiende? Apenas pude balbucear la pregunta, porque, aunque mi confianza en él era total, algo en mi estómago, una sensación fría, me estaba gritando que algo no estaba bien. Él me interrumpió, y por primera vez en su vida, la impaciencia se convirtió en un filo de desprecio en su voz. Mamá, por el amor de Dios, confía en mí. ¿Cuándo la he engañado? Es para nuestro bien, es para asegurar su futuro. Firme ya, que tengo que volver a la oficina, se me hace tarde, me van a despedir. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Desconfiar de mi propio hijo? ¿Hacerle perder el trabajo por mi culpa, por mi lentitud, por mi ignorancia? Yo le enseñé a sostener un lápiz. ¿Cómo iba a desconfiar de un bolígrafo que él me ponía en la mano? Así que agaché la cabeza. Respiré hondo el olor a apuro y a una mentira que yo no supe oler, y con la caligrafía torpe de quien solo ha aprendido a imitar un dibujo, tracé mi nombre, Lourdes. Puse mi confianza entera, mi vida, la memoria de Antonio, en ese trazo. Él arrancó la hoja con violencia, ni siquiera esperó a que la tinta secara. Guardó todo en la carpeta con un movimiento veloz, me dio un beso en la frente, un beso frío, apurado, que apenas rozó mi piel, y salió de la casa golpeando la puerta. Me quedé sola en la cocina, con el olor del café que se había enfriado y que él ni siquiera probó. El silencio que quedó era más pesado que antes. Sentí un escalofrío en la nuca, una sensación amarga en la boca del estómago, pero la deseché. Son ideas mías, me dije, mientras recogía las cáscaras de las arvejas. Es mi hijo, mi Ricardo. Él jamás, jamás me haría daño. Qué equivocada estaba, qué ciega, qué tonta. La vida siguió su curso, o al menos eso intenté creer. Pasaron 2, 3 semanas. El silencio de Ricardo en el teléfono, que antes era esporádico, ahora se hizo una constante. Sus visitas, que ya eran escasas, desaparecieron por completo. Yo, en mi soledad, me convertí en una experta en buscar excusas para él, como siempre había hecho. Está muy ocupado con ese negocio nuevo, me decía a mí misma mientras regaba las rosas del jardín, las mismas que Antonio había plantado con sus propias manos el día que nos mudamos, cuyas raíces eran tan profundas como mis recuerdos. Seguro que le dieron un ascenso. Ese trabajo nuevo lo tiene agotado, pobrecito. Ya llamará. Yo misma me mentía, porque la alternativa, la verdad, era demasiado dolorosa para siquiera imaginarla. Las rosas de mi jardín eran mi única compañía, mi único consuelo. Hablaba con ellas, les contaba mis miedos, les pedía que Ricardo estuviera bien. Hasta esa mañana. Una mañana soleada de martes, que empezó clara y hermosa, pero que se volvió la mañana más oscura de mi vida. Estaba en el patio con mi delantal cortando unas flores secas cuando escuché voces, voces de extraños, voces que no eran de este barrio, no tenían el tono cantado de mis vecinos. Eran voces secas, de negocios. Me asomé por la reja, esa reja que Antonio y yo pintamos de verde hacía tantos años, y mi corazón dio un vuelco tan fuerte que sentí que me quedaba sin aire. Había 2 hombres, vestidos con camisas elegantes, zapatos que brillaban bajo el sol, zapatos que no eran para pisar la tierra de mi patio, y estaban midiendo mi terreno. Estiraban una cinta métrica larga, amarilla, que parecía una serpiente venenosa deslizándose por el patio que Antonio había nivelado con sus propias manos, por el lugar donde Ricardo aprendió a caminar. El corazón se me fue a los pies. Salí, secándome las manos de tierra en el delantal, con el miedo apretándome la garganta. Ese miedo frío, pegajoso, que te avisa que lo peor ya pasó, que ya es tarde.
Buenos días. ¿Se les ofrece algo? ¿Qué están haciendo? Mi voz salió como un hilo. El hombre más alto, uno con lentes oscuros que no me dejaban verle los ojos, me miró de arriba abajo, como si yo fuera un estorbo, como si fuera parte del polvo, un mueble viejo que venía con la propiedad. Buenos días, señora. Solo estamos confirmando las medidas. El nuevo propietario quiere tener todo en regla antes de empezar la construcción. Hay que tirar esta casa vieja abajo. Sentí que el aire me faltaba, que las rodillas se me doblaban. Nuevo propietario, construcción. No entiendo. Esta tierra es mía, esta casa es mía. Fue la herencia de mi esposo. El hombre soltó una risita seca, sin gracia, una risita que me heló los huesos y me supo a veneno. Fue suya, señora. Fue. Ya no lo es. Usted la vendió hace 3 semanas. Mire, aquí está el contrato de compraventa, firmado por usted misma. Lourdes González, ¿verdad? Me mostró un papel, una copia. Y allí estaba, mi nombre. El dibujo que yo había hecho en la cocina, el dibujo que mi hijo me pidió con tanta urgencia. En ese instante, el suelo desapareció. No fue dolor lo que sentí primero, fue humillación. Una humillación fría, paralizante, que me subió desde los pies hasta la garganta. Había sido usada, engañada, descartada, y el autor de esa traición, el que había vendido mi casa, mi refugio, la memoria de mi esposo por unas monedas, era mi propio hijo. Fue un dolor tan profundo, una herida tan abierta, que sentí que me partía en dos. Es una sensación que quizás tú, que me estás escuchando, has sentido de alguna manera. La traición de quien más amas, de quien darías la vida. Si entiendes este dolor, si crees en la justicia y en la fuerza que tenemos las mujeres para levantarnos de las cenizas, te pido que me apoyes. Dale me gusta a esta historia, suscríbete a este canal para que mi voz y la de tantas mujeres como yo llegue más lejos. Y déjame un comentario. Dime si tú crees que el amor de una madre debe perdonarlo absolutamente todo, incluso esto, porque yo, en ese momento, parada frente a mi portón, viendo cómo medían lo que era mío, ya no sabía en qué creer. Solo sabía que el mundo que conocía se había terminado. No sé cómo logré volver a entrar a la casa. Creo que mis piernas se movieron por pura costumbre, porque mi mente, mi alma, se había quedado allá afuera, clavada en el pavimento, junto a esa cinta métrica amarilla que seguía desenrollándose como una burla sobre mi vida, sobre la memoria de Antonio. Cerré la puerta de madera, esa puerta que Antonio lijó con tanto cariño, y el sonido del cerrojo, ese clac metálico que siempre me había dado seguridad, me pareció el golpe final de un ataúd. Me deslicé por la pared, la espalda raspando el estuco, hasta quedar sentada en el suelo frío del pasillo. El delantal, todavía sucio de la tierra de mis rosas, me pareció un disfraz ridículo. Miré mis manos ásperas, mis uñas rotas, las manos de una trabajadora, las manos de una madre. ¿Cómo era posible? ¿Cómo mi Ricardo, mi niño, el que yo amamanté con estos pechos, el que cuidé en sus fiebres, el que recibió toda mi vida, podía haberme hecho esto? La primera ola no fue de rabia, ni siquiera de dolor, fue de incredulidad, una incredulidad fría, paralizante. No puede ser, me repetía en voz baja, la voz sonando extraña en el silencio. Es un error, esos hombres están equivocados. Mi hijo va a venir y me lo va a explicar. Se van a reír de estos hombres. Me levanté con dificultad. Mis rodillas crujían, no por los años, sino por el peso de la traición. Fui a la cocina, el lugar del crimen. La mesa de hule seguía allí, la silla donde me senté, el olor a café rancio de esa mañana. Todo estaba igual, pero todo se había podrido. Me senté en esa misma silla y me quedé mirando la mesa, mirando el lugar exacto donde su mano izquierda, esa mano que yo besé tantas veces,
había tapado el papel. El sol se movió en el cielo, la luz cambió en la cocina y yo no me moví. Era una estatua de dolor, una estatua de humillación. No era solo la tierra, no era solo la casa. Era la confianza sagrada, el pacto no escrito entre una madre y un hijo, lo que él había roto. Había usado mi amor como un arma contra mí. Había usado mi ignorancia, mi falta de letras, como la llave para robarme. Y yo, que le di la vida, le había facilitado el robo con mi propia mano temblorosa. Aún en mi estupor, la madre dentro de mí buscaba excusas. Algo malo le pasó, pensé. Tal vez lo obligaron, tal vez él también es una víctima. Esa necesidad de creer en su inocencia era lo último que me quedaba, la última ramita a la que me aferraba antes de caer al precipicio. Fui al teléfono, ese aparato negro y viejo que casi nunca sonaba, excepto por mis amigas de la iglesia. Marqué su número. Mis dedos temblaban tanto que me equivoqué 2 veces. Marqué de nuevo. 1, 2, 3 timbres. Y luego la voz de la operadora, fría y metálica. El número que usted marcó está apagado o fuera del área de servicio. Claro, pensé. Está trabajando, está en una reunión importante, no puede contestar. Pero una voz dentro de mí, una voz fría y nueva, una voz que no reconocí como mía, me susurró. No está ocupado, Lourdes, está huyendo. Te engañó y ahora apagó el teléfono. Me negué a creerlo. Volví a marcar, una y otra vez, 10, 15 veces. Siempre la misma voz metálica. La desesperación empezó a crecer como una marea sucia. Dejé el teléfono. Me paré en medio de la sala. La casa, mi refugio, de repente se sentía enorme y vacía. Era el silencio de un abandono. Él no solo me había robado, me había abandonado a mi suerte, me había dejado allí, sola, para enfrentar a los hombres de la cinta métrica, para enfrentar al nuevo dueño. La humillación se mezcló con el pánico. ¿Qué iba a hacer yo? ¿A dónde iba a ir? Me había quitado el techo, pero, sobre todo, me había quitado a mi hijo. El Ricardo que yo conocía no haría esto. Entonces, ¿quién era el hombre que vino esa mañana? ¿Quién era ese extraño que usaba la cara de mi hijo para mentirme? El teléfono seguía mudo, muerto. Como muerta me sentía yo por dentro. La realización fue cayendo sobre mí, no como un rayo, sino como un hielo lento que me congelaba los huesos. Él lo planeó. La prisa, los papeles, la mano tapando el título, todo fue un teatro. Un teatro cruel para la única espectadora que lo aplaudía sin condiciones, su madre. Las horas pasaron como si fueran agua espesa, como un lodo que me impedía moverme. No almorcé, no sentía hambre, solo sentía un nudo en la garganta que me ahogaba y un frío en el estómago que no era de invierno. El olor del café de la mañana, ya rancio, seguía impregnado en el aire, un recordatorio de su prisa, de su engaño. Intenté llamarlo de nuevo por la tarde y luego al anochecer. El teléfono seguía mudo. La noche cayó y yo no encendí las luces. Me quedé en la penumbra de mi sala, sentada en el sillón de Antonio, mirando por la ventana hacia el terreno. Mi terreno. El terreno de Antonio. Imaginé las máquinas llegando, excavadoras con dientes de acero. Imaginé el ruido, el polvo. Imaginé que derribaban mi casa, que arrancaban mis rosas desde la raíz. Y en cada visión, en cada golpe de la máquina demoledora, veía la cara sonriente de Ricardo. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi al monstruo que estaba criando bajo mi propio techo? Y entonces el dolor de la traición dio paso a algo peor, la vergüenza de mí misma. ¿Por qué no aprendí a leer? ¿Por qué fui tan tonta, tan confiada? Toda mi vida me había sentido menos por no entender los papeles. Había agachado la cabeza en el banco, en el médico, pidiéndole a extraños que me leyeran las recetas, que me llenaran los formularios. Siempre había dependido de la bondad de otros,
Y ahora, mi propia sangre, el hijo por el que sacrifiqué todo para que él sí supiera, había usado esa misma carencia, mi herida más profunda, como su arma principal. Él no me puso una pistola en la cabeza, me puso un bolígrafo en la mano y supo, con la certeza de un verdugo, que mi amor y mi ignorancia harían el resto. La noche entera fue una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mano tapando el papel. Veía su dedo señalando aquí, mamá. Oía su voz impaciente. Confía en mí. Y yo había confiado. Esa palabra, confianza, se había vuelto veneno en mi boca. Al amanecer yo era otra mujer. La Lourdes ingenua, la madre abnegada que todo lo perdonaba, había muerto durante esa noche de vigilia y vergüenza. La mujer que recibió el sol esa mañana estaba herida, sí, pero también estaba terriblemente despierta. Él no apareció ese día, ni al siguiente. Tardó una semana entera en dar la cara, una semana en la que yo vivía en el infierno. Los hombres de la cinta métrica no volvieron, pero su presencia flotaba en el aire, como un olor a podrido. Yo vivía sobresaltada. Cada ruido en el portón me hacía saltar el corazón. ¿Era el nuevo dueño viniendo a echarme? ¿Era Ricardo viniendo a terminar el trabajo? Yo llamé a su teléfono 1000 veces, hasta que la batería del mío se agotó. Fui al banco donde él decía trabajar, un edificio grande y frío en el centro. Pregunté por Ricardo González. La recepcionista, una muchacha joven con las uñas pintadas de rojo, me miró con lástima. Señora, el joven González no trabaja aquí hace más de 6 meses. Lo despidieron por irregularidades. 6 meses. La mentira era más grande, más profunda, más vieja de lo que imaginaba. ¿Qué había estado haciendo todo ese tiempo? ¿De dónde sacaba el dinero para esa ropa cara, para ese carro que olía a nuevo? La respuesta me golpeó con la fuerza de una bofetada. Deudas, deudas sucias, el vicio. Finalmente, un sábado por la tarde, cuando yo estaba sentada en la sala, con una caja vieja de fotos en el regazo, buscando al niño que yo recordaba, buscando una prueba de que él no siempre fue así, la puerta se abrió. Era él. No golpeó. Usó su llave, como si nada hubiera pasado. Entró con la misma arrogancia de siempre, pero había algo diferente. Estaba pálido, ojeroso, y olía a alcohol. Eran las 4 de la tarde. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué tanto escándalo? Me tiene el teléfono reventado, me dijo, sin mirarme, yendo directo a la nevera a buscar agua. Su calma, su descaro, me heló la sangre. Mi voz salió ronca, un susurro que no reconocí como mío, el susurro de la mujer que había muerto esa semana. Vinieron unos hombres, el martes, a medir el terreno. Dijeron que lo había comprado un nuevo dueño. Él se detuvo con la botella de agua a medio camino de la boca. Se volteó lentamente, y por un segundo, solo un segundo, vi pánico puro en sus ojos, pero desapareció tan rápido como vino, reemplazado por esa frialdad que yo ahora, por fin, empezaba a reconocer. Y, me dijo, soltando la botella sobre la mesa con un golpe seco. ¿Cuál es el problema? La vida sigue, mamá. Ese terreno estaba ahí sin hacer nada, juntando polvo. Sentí que el piso se abría de nuevo bajo mis pies. Sin hacer nada, repetí, y sentí cómo la sangre, esa sangre que había estado congelada, empezaba a hervir. Era la casa de tu padre, Ricardo. Era mi casa, el único techo que teníamos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con el papel que me hiciste firmar? Él suspiró, exasperado, como si yo fuera una niña tonta que no entendía las cosas, como si mi dolor fuera una molestia. Hice lo que tenía que hacer, mamá. Tenía deudas, unas deudas grandes, ¿entiende? Usted no entiende de estas cosas del mundo real. ¿Deudas? Le grité, y esta vez mi voz no fue un susurro,
Fue un grito que salió desde el fondo de mi alma traicionada. Tú me dijiste que era para mi jubilación, me dijiste que era un papel del banco. Me mentiste, Ricardo. Me levanté del sofá, las fotos del niño que fue se desparramaron por el suelo. Tú me engañaste. Él dio un paso hacia mí y la máscara de hijo preocupado se cayó por completo. Lo que quedó debajo me heló la sangre y me partió el corazón para siempre. Sus ojos se achicaron, llenos de un desprecio que yo nunca había visto, un desprecio que guardaba para mí. Ah, no empiece con el drama, mamá. ¿Engañarla? Por favor, ¿qué iban a hacer? ¿Sentarme a explicarle un negocio inmobiliario complejo a usted? Si usted apenas sabe dibujar su nombre. Y entonces lo dijo. Las palabras que serían mi sentencia, pero también mi liberación. Usted no sabe leer, mamá. No sabe leer. ¿Qué diferencia hacía lo que dijera el papel si igual no lo iba a entender? Esa fue la bofetada, no la física, la moral, la que te mata por dentro. Usó mi vulnerabilidad, mi falta de estudios, la misma que yo había aceptado para que él pudiera estudiar, como su justificación, como su escudo. La humillación fue tan intensa, tan profunda, que me robó el aliento. No era solo la mentira, era el desprecio, era la crueldad de restregarme en la cara mi ignorancia, la ignorancia que él había explotado. Me sentí sucia, pequeña, como si no valiera nada. Él me había reducido a eso, una firma analfabeta. Él, el hombre que yo había criado, me veía solo como un obstáculo ignorante, como una herramienta que podía usar y desechar. La tierra, el dinero, todo eso desapareció. Solo quedó el eco de sus palabras. Usted no sabe leer. Él siguió hablando, su voz subiendo de tono, la justificación convirtiéndose en acusación. Tenía que ayudarme. Soy su hijo. Ese terreno no servía para nada. Era un pedazo de tierra muerto. ¿Qué iba a hacer usted con él? ¿Seguir plantando rositas? Yo tengo problemas reales, mamá. El juego, le grité, y la palabra sonó como una obscenidad en mi casa limpia, en la casa de Antonio. ¿Verdad, Ricardo? Son deudas de juego. Él no lo negó. Su silencio fue la confirmación. Toda la vida que le di, todos los sacrificios, las noches sin dormir, los trabajos dobles para pagar sus libros, su ropa, todo lo había apostado en una mesa de juego. Y cuando no le quedó nada más que apostar, me apostó a mí. Apostó mi casa, la memoria de su padre y mi confianza. Y había ganado. Lo vendí por una miseria, admitió, casi con orgullo de su propia desgracia. Apenas alcanzó para pagar a esa gente. Usted ni se imagina con quién me metí, mamá. Debería agradecerme, la estoy protegiendo. ¿Protegiéndome? Me había vendido a los lobos para salvar su propio pellejo. El comprador, supe después, no era un comprador cualquiera. Era el mismo agiota al que le debía dinero. El negocio había sido redondo para ellos. Yo, la vieja analfabeta, había pagado la deuda de mi hijo con mi único techo. La impotencia me llenó la boca de un sabor a ceniza. Yo no tenía dinero, no tenía poder, no tenía a nadie. Él tenía el contrato firmado. Yo solo tenía mi palabra y mi dolor. Y en ese momento sentí que mi palabra no valía nada frente a un papel firmado. Él me miró, esperando que yo llorara, que me tirara al suelo, que le suplicara. Quizás esperaba que, como siempre, yo terminara consolándolo a él por sus problemas, pero algo en mí se había roto y rearmado de otra forma. Ya no había lágrimas, solo había un desierto. Lo miré fijamente a los ojos del extraño que estaba en mi cocina. «Vete de mi casa, Ricardo», le dije. La voz fue tan baja que apenas se oyó, pero tenía el peso de 20 años de viudez y 40 de maternidad traicionada. Él se sorprendió. «¿Qué? Que te vayas, ahora, y no vuelvas». Él intentó reírse. «¿Y usted qué vas a hacer, mamá? ¿Llamar a la policía? ¿Decirles que su hijo la engañó? ¿Con qué pruebas? Tiene su firma. La ley está conmigo».
Se acercó a la puerta, seguro de sí mismo, seguro de mi derrota. Acostúmbrese a la idea vieja. Perdió, como siempre, y se fue. El portazo retumbó en las paredes. Me quedé sola, absolutamente sola, derrotada, humillada, sin techo y, lo peor de todo, sin hijo. Porque el hombre que salió por esa puerta no era el niño que yo había criado. Era un ladrón que llevaba mi sangre. Me senté en el suelo frío de la cocina, abracé mis rodillas y lloré, pero no por la tierra. Lloré por el hijo que acababa de enterrar esa tarde. No sé cuántas horas estuve allí, en el suelo frío de la cocina. El sol se fue, la luna salió y yo seguía hecha un ovillo en el mismo lugar donde él me había dejado, rota. El silencio de la casa era ensordecedor, un silencio que zumbaba en mis oídos, pero más fuertes eran sus palabras, resonando en mi cabeza como un eco infinito, como un martillo golpeando un clavo oxidado. Usted no sabe leer, mamá. Usted apenas sabe dibujar su nombre. Vieja ignorante. Cada palabra era un latigazo, cada sílaba era una gota de veneno. Él no solo me había robado, me había marcado, me había definido por mi carencia. Todo el sacrificio de mi vida, todas las horas que pasé arrodillada limpiando pisos ajenos para que él sí pudiera ir a la escuela, para que él sí tuviera las oportunidades que yo no tuve, para que él sí pudiera leer el mundo, todo eso él lo había tomado y lo había usado en mi contra. Me había convertido en la vieja ignorante. Y lo peor, lo que más me dolía en lo profundo del alma, era que en ese momento yo me sentía exactamente así. Me sentía estúpida, me sentía avergonzada, no de él, sino de mí. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude firmar un papel sin entender por más que fuera mi hijo quien me lo pedía? La humillación era tan grande que me quemaba por dentro, me secaba la garganta. Me sentí despojada de todo, de mi casa, de mi hijo y ahora, lo que era peor, hasta de mi propia dignidad. Él tenía razón. Yo no sabía leer, y en ese mundo de papeles y leyes que él manejaba tan bien, yo no era nadie. Era invisible. Era un nombre dibujado en un contrato que no entendía. El llanto se me secó en la cara. Se me acabaron las lágrimas. Ya no había nada más que llorar. Solo quedaba un vacío helado, oscuro y profundo. Pero entonces, en medio de esa oscuridad absoluta, en el fondo de ese pozo de humillación, algo pasó. Fue algo pequeño, casi imperceptible al principio. Fue como cuando, en una noche de tormenta, la lluvia para de golpe y el silencio que queda es más fuerte que el trueno. Mi llanto paró y me quedé quieta. Y en esa quietud algo cambió. Tal vez fue el olor del jazmín que entraba por la ventana, el jazmín que Antonio plantó para mí el día que llegamos a esta casa. Un jazmín que había sobrevivido a sequías y tormentas. O tal vez fue el cansancio de llorar, el cansancio de ser la víctima, el cansancio de justificarlo, el cansancio de ser la madre abnegada que todo lo perdona. Me levanté del suelo. Mis huesos dolían, mis rodillas crujían, pero mi espíritu dolía más. Fui al baño, encendí la luz amarilla y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba destruida. Tenía los ojos hinchados y rojos, el pelo revuelto, la cara marcada por las arrugas del dolor y la ceniza de la traición. Pero en el fondo de esos ojos, en lo más profundo, vi algo más. No era rabia, no era odio, porque una madre nunca puede odiar del todo. Era otra cosa, era una chispa, una brasa diminuta que se negaba a apagarse. Usted no sabe leer, me repetí, pero esta vez la voz no era la de él, era la mía. Es verdad. Y por primera vez en mi vida, aceptarlo no me hizo sentir débil, sino que me dio claridad. Él se había aprovechado de mi mayor vulnerabilidad. Él había apostado a que mi ignorancia y mi amor de madre serían mi tumba, pero se equivocó. Él pensó que
porque yo no sabía leer un contrato, yo no sabía leer la vida. Él pensó que porque yo firmaba con un dibujo, yo no tenía fuerza. Y en ese momento, mirándome en el espejo roto, tomé una decisión. No, no fue una decisión visceral, fue una promesa fría, silenciosa, hecha a la mujer del espejo y al fantasma de Antonio. Yo no iba a ser más la víctima, yo no iba a dejar que él ganara, no iba a permitir que mi ignorancia fuera su victoria. Mi falta de letras no iba a ser mi final. Fui a mi cuarto, a mi viejo ropero de madera que olía a cedro y a naftalina, el ropero que fue de mis padres. En el fondo, debajo de las sábanas de hilo que guardaba para una ocasión especial que nunca llegó, en una caja de zapatos amarrada con una cinta descolorida, estaban mis tesoros, los únicos tesoros que él no podía apostar, las pocas fotos de mi boda con Antonio, yo con mi vestido prestado, él con su traje humilde pero con una mirada llena de orgullo, los dibujos que Ricardo hizo en el jardín de infantes, soles con caras sonrientes y casitas de las que salía humo, y debajo de todo, el papel más importante, la escritura original del terreno, el papel que Antonio me entregó en el hospital un día antes de morir, con su mano huesuda tembando. Cuida esto, Lourdes, es el futuro de nuestro hijo, me dijo, con la voz rota por la tos. Y yo lo había cuidado. Vaya ironía, lo había cuidado de mi hijo, sin saberlo. Saqué el papel, amarillento y doblado, con sellos y firmas que yo no entendía, pero sentí su peso, el peso de la promesa de Antonio, el peso de su trabajo, de cada ladrillo que pegó con sus propias manos, y lo abracé contra mi pecho, y miré la foto de mi esposo, ese hombre bueno y recto que me había enseñado a dibujar mi nombre, y le hablé en silencio, como le hablo todas las noches. Perdóname, Antonio, le dije a su retrato sonriente. Perdóname por haber sido tan ciega, por haber creado un hijo que no se parece a ti. Pero te juro, aquí, delante de Dios, que no voy a dejar que nos quiten esto. No voy a dejar que el vicio de nuestro hijo borre tu memoria. No voy a dejar que su desprecio sea la última palabra. Sentí una calma que no había sentido en días, una calma fría, dura. Ya no era la madre desconsolada, era la viuda de Antonio. Y la viuda de Antonio iba a pelear por lo suyo. No sabía cómo, no tenía dinero, no tenía estudios, no tenía a nadie, pero tenía algo que Ricardo no tenía. Tenía la verdad y tenía la dignidad que él había intentado pisotear. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con la luz apagada, sentada en el sillón de Antonio, con la escritura original en el regazo, pensando, trazando un plan en mi cabeza, un plan que no necesitaba letras, solo necesitaba astucia y valor, un plan de madre, pero de una madre que había despertado. Cuando salió el sol, yo estaba lista. La tristeza seguía ahí, en un rincón de mi pecho como un pájaro muerto. La pérdida de mi hijo era real y eso no me lo devolvería nadie. Pero el miedo se había ido. El miedo a los hombres de la cinta métrica, el miedo al nuevo dueño, el miedo a mi propio hijo. Todo eso se había disuelto con la oscuridad. El miedo había sido reemplazado por una determinación fría, sólida como el mármol del piso de la iglesia. Me levanté, preparé mi café, el café amargo de todas mis mañanas, y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa, el escenario de mi humillación, pero ahora la miraba de otra forma. Ya no era mi tumba, era mi centro de operaciones. Usted no sabe leer, mamá, había dicho él, y era cierto, yo no sabía leer un papel, pero él se olvidó de algo. Yo pasé 65 años leyendo a las personas, leyendo gestos, leyendo silencios, leyendo miradas, leyendo la mentira en los ojos de un vendedor, leyendo el dolor en la cara de una vecina,
leyendo la verdad detrás de las palabras, y ahora iba a usar esa sabiduría, la sabiduría de la vida, la sabiduría de la calle, para recuperar lo que era mío. Mi plan estaba empezando, iba a ser silencioso como yo, pero iba a ser implacable. Ya no era Lourdes la víctima, era Lourdes la que iba a hacer justicia. El primer paso era el más difícil. Tenía que salir de esa casa y pedir ayuda. Tenía que exponer mi vergüenza, mi ignorancia a un extraño. Pero ya no me importaba. Mi vergüenza era mi arma. Al día siguiente me levanté antes de que saliera el sol. No había dormido, pero no me sentía cansada. Me sentía alerta, como un soldado antes de la batalla. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me puse mi vestido negro. El único vestido bueno que tenía, el que usaba para ir a misa los domingos, el que usé para el entierro de Antonio. Era mi armadura. Me peiné el pelo, que ya es más blanco que gris, y me hice un rodete apretado. No me miré mucho al espejo. No quería ver a la mujer que había llorado en el suelo. Quería ser la mujer que iba a salir por esa puerta. Guardé la escritura original, la de Antonio, en el fondo de mi cartera de hule, junto a mi pañuelo y las pocas monedas que me quedaban. No le dije a nadie a dónde iba. ¿A quién se lo iba a decir? Mis vecinas me tenían lástima, pero esto era demasiado grande, demasiado vergonzoso. Salí de mi casa, esa casa que ya no sabía si era mía, y eché llave con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Caminé las 4 cuadras hasta la parada del autobús. Cada paso era un esfuerzo. Me sentía desnuda, expuesta. Sentía que todos en la calle sabían lo que me había pasado, que en mi frente estaba escrita la palabra tonta, ignorante. Me subí al autobús y me senté junto a la ventana, pero no vi nada del camino. Solo veía la cara de Ricardo, la cara de desprecio. ¿Y usted qué va a hacer, mamá? ¿Con qué pruebas? El autobús me dejó en el centro. Era un mundo de ruido, de gente apurada, de edificios altos que parecían mirarme por encima del hombro. Yo, una vieja con vestido de iglesia y cartera de hule. Recordaba haber oído en la radio, hacía mucho tiempo, de un lugar donde ayudaban a la gente que no tenía dinero para abogados, la Defensoría Pública. El edificio era grande, gris, feo, lleno de puertas que no sabía a dónde llevaban y de gente con prisa, gente con papeles importantes bajo el brazo. Entré y el olor me golpeó, una mezcla de papel viejo, desinfectante barato y sudor humano, el olor de la desesperanza. Me senté en una silla de madera en la entrada sin saber qué hacer. La voz de Ricardo volvía. «La ley está conmigo, vieja». Perdió. Estuve a punto de levantarme e irme. ¿Qué hacía yo allí? Yo, que no sabía leer, metida en el palacio de las letras y las leyes, pero entonces apreté la cartera contra mi pecho. Sentí el borde duro del papel de la escritura y pensé en Antonio. Pensé en sus manos callosas construyendo esas paredes y me levanté, pero no para irme. Me levanté y le pregunté al guardia, un hombre con cara de aburrido, con la voz más firme que pude encontrar. «Disculpe, señor, ¿dónde atienden a las personas que han sido robadas?» Me hicieron esperar. Claro que me hicieron esperar. Las oficinas del gobierno están hechas de espera. El guardia me señaló un pasillo largo, pintado de un color verde enfermo, con luces fluorescentes que parpadeaban y zumbaban. «Allá al fondo, señora. Espere a que la llamen». Me senté en una silla de plástico duro, en ese pasillo largo y sin ventanas, que olía a desinfectante y a desesperanza. Era un purgatorio. A mi lado, una muchacha muy joven lloraba en silencio, abrazando a un bebé que tosía. Más allá, un hombre con manos de trabajador, manchadas de grasa, le explicaba con rabia a otro que lo habían despedido sin pagarle nada. En una esquina, un anciano, más viejo que yo, dormitaba con un fajo de papeles en la mano.
Todos allí teníamos algo roto. Todos éramos los invisibles, los que no importábamos, los que el mundo de los papeles había masticado y escupido. Todos éramos la prueba viviente de alguna injusticia. Pasó una hora. El zumbido de la luz me taladraba la cabeza. Pasaron 2 horas. El hambre empezó a picarme en el estómago, recordándome que no había comido nada desde el día anterior. Pero yo no me moví. Cada minuto que pasaba, la voz de Ricardo se hacía más débil, y mi propia voz, esa voz nueva y fría que nació en el espejo, se hacía más fuerte. Voy a esperar, me dije. He esperado 65 años para despertar. Puedo esperar unas horas más. Él se tomó 40 años para planear su traición. Yo me tomaré el tiempo que haga falta para hacer justicia. La muchacha del bebé se fue llorando más fuerte. Al hombre de las manos sucias le dijeron que volviera mañana. El anciano seguía durmiendo. Yo me quedé quieta, con mi cartera apretada en el regazo. Era la estatua de la determinación. Ya no era la estatua del dolor que fui en mi cocina. Lourdes, Lourdes González. Cuando finalmente una mujer gritó mi nombre, con voz cansada, casi no reacciono. Me levanté tan rápido que casi me mareo. Soy yo. Mi voz sonó segura. La mujer, sin mirarme, me señaló una puerta al fondo. Oficina 3B, la licenciada la espera. Licenciada. La palabra me dio un escalofrío. Yo nunca había hablado con una licenciada. Era la hora de la verdad. Era el momento de ver si mi historia, la palabra de una vieja analfabeta, valía algo en el mundo de los papeles, o si Ricardo tenía razón y yo había perdido para siempre. Caminé por el pasillo, mis zapatos viejos haciendo un ruido sordo. Llegué a la puerta 3B. Estaba entreabierta. Golpeé suavemente. Adelante, dijo una voz femenina. Entré en una oficina pequeña, tan atiborrada de carpetas, de expedientes, de papeles que se desbordaban de los estantes y del escritorio, que apenas había espacio para respirar. Parecía que todas las tristezas del pasillo habían ido a parar allí, y detrás de esa montaña de problemas ajenos estaba ella. No era una mujer mayor, imponente, como yo esperaba. Era una muchacha. No tendría más de 30 años. Se llamaba Sofía. Lo decía un cartelito de plástico en su escritorio. Tenía el pelo oscuro atado en una cola de caballo, ojeras de no dormir y cara de cansancio. Pero tenía unos ojos, esos sí eran ojos de vieja, ojos que habían visto demasiado, ojos rápidos, inteligentes, que me escanearon de arriba abajo en un segundo. Me miró sin sonreír, pero sin desprecio. Siéntese, doña Lourdes. ¿Qué la trae por acá? Tengo 10 minutos antes de mi próxima audiencia. 10 minutos. ¿Cómo iba a contar el desastre de mi vida, la traición de 40 años, en 10 minutos? Me senté en la silla de madera, que rechinó, y empecé a hablar. Al principio, la voz se me quebraba. Licenciada, vengo por un problema. Me daba vergüenza. Me daba vergüenza decir que mi propio hijo me había hecho eso. Me daba vergüenza, sobre todo, decir la razón por la que pudo hacerlo. Es que mi hijo, él me trajo unos papeles. La licenciada Sofía seguía mirándome, tecleando algo en su computadora sin parar, con una velocidad que me mareaba. ¿Y qué firmó, doña Lourdes? ¿Sabe qué decían los papeles? Y ahí vino, el nudo en la garganta. Respiré hondo, apreté la cartera con mis manos sudorosas y lo solté, como quien suelta un veneno. No, licenciada, no lo sé, yo no sé leer. Dije la frase y agaché la cabeza, esperando la lástima, esperando el juicio, esperando que me dijera que era una tonta, esperando que me dijera lo mismo que Ricardo. Pero Sofía dejó de teclear. El único sonido en la oficina fue el del ventilador de techo, que daba vueltas lento, zumbando. El silencio se hizo pesado. Levanté la mirada lentamente. Ella me estaba mirando fijamente, y no había lástima en sus ojos, había interés.
Había una chispa. ¿No sabe leer? Repitió, y no sonó como una acusación, sino como un hecho, como una pieza de un rompecabezas. Se acomodó en la silla, se olvidó de la computadora y se inclinó hacia mí. Cuéntemelo todo, doña Lourdes. Y no se salte nada. Olvídese de los 10 minutos. Cuénteme desde el principio. ¿Cómo fue? ¿Qué le dijo él? Y entonces yo hablé. Hablé como nunca había hablado en mi vida. El dique de la vergüenza se rompió y salió todo. Le conté de la prisa de Ricardo, de su cara sudada, del olor a alcohol que ahora recordaba. Le conté cómo había puesto la mano izquierda encima del encabezado del papel, tapando el título. Le conté que me dijo que era para regularizar mi jubilación, que era para mi bien. Le conté de los hombres midiendo el terreno, de la risa del hombre de los lentes oscuros que me dijo que yo había vendido, y le conté la conversación en la cocina. Le conté la bofetada moral. Me lo dijo en la cara, licenciada, me lo gritó, me dijo que qué importaba lo que dijera el papel, si yo era una vieja ignorante que solo sabía dibujar mi nombre. Mientras hablaba, yo no lloré. El dolor se había convertido en un relato frío, preciso. Cada palabra que yo decía era un ladrillo que ponía en un muro nuevo. Ya no era la vieja ignorante, era la testigo principal de un crimen. Y Sofía escuchaba, escuchaba con una intensidad que me daba fuerzas, asentía, tomaba notas, y sus ojos, esos ojos cansados, empezaron a brillar con una luz que no era de cansancio, era de rabia, una rabia profesional, fría. Cuando terminé de hablar, Sofía se reclinó en su silla y me miró por un largo rato. Yo no entendía todas las palabras que usaba, pero entendía el fuego en sus ojos. Doña Lourdes, lo que su hijo hizo es asqueroso, es moralmente repugnante, pero para la ley es algo más. Es claro, tenemos un caso sólido como una roca. Yo no podía creer lo que oía. Un caso, pero si yo firmé, ella casi sonrió. Usted firmó, sí, pero no dio su consentimiento. Lo que él hizo se llama dolo. Usó un engaño para obtener su firma y tenemos vicio de consentimiento. Usted no estaba en condiciones de entender lo que firmaba y él lo sabía. De hecho, él provocó esa situación de engaño. Y lo más importante, dijo, inclinándose sobre la mesa, y su voz bajó, volviéndose cortante. Su analfabetismo funcional no es su vergüenza, doña Lourdes. Es nuestro argumento más fuerte. Es un agravante. La ley protege especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, y él se aprovechó de eso de la peor manera posible. Él usó su confianza de madre y su falta de estudios en su contra, y eso, ante un juez, es indefendible. Yo no podía creer lo que oía. ¿La ley me protegía a mí? Mi ignorancia era un agravante. Por primera vez en mi vida, mi debilidad, esa de la que siempre me avergoncé, se sentía como una fortaleza. Sofía sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero feroz. Él creyó que era muy listo, ¿verdad? Creyó que se había salido con la suya porque usted no sabe leer, pero se equivocó. Subestimó a la única persona que no debía subestimar, a su madre, y subestimó a la ley. Vamos a anular esa venta, doña Lourdes, se lo prometo. La esperanza, esa cosa que yo creía muerta y enterrada junto con mi hijo, empezó a moverse dentro de mí, como un pajarito atontado por el frío, pero vivo. El plan comenzó a tomar forma allí mismo, en esa oficina atestada. Sofía era rápida, era una leona. Ya no era la muchacha cansada, estaba llena de energía. Lo primero, dijo, mientras escribía furiosamente en su computadora, es meter una medida cautelar de no innovar. ¿Qué significa eso? Que vamos a congelar esa venta. El nuevo dueño, ese agiota, no va a poder poner un solo ladrillo en su terreno, no va a poder venderlo, no va a poder tocarlo hasta que un juez decida. Le vamos a parar la fiesta.
Me explicó que iba a citar a Ricardo y al comprador, que íbamos a pedir la nulidad de esa venta. ¿Nulidad?, pregunté yo, probando esa palabra extraña. Que esa firma que usted puso no valga nada, doña Lourdes, que ese papel sea basura, como si nunca hubiera existido, y que su casa vuelva a ser suya legalmente. Sacó un formulario. Ahora necesito que me cuente todo de nuevo, pero con detalles, detalles que parezcan tontos. ¿A qué hora llegó él? ¿Qué ropa usaba? El bolígrafo era suyo, y yo, que no sé leer libros, tengo la memoria de un elefante para la vida. Le di todo. Llegó a las 10:15 de la mañana porque justo pasaba el panadero gritando pan caliente. Usaba una camisa azul cielo que yo misma le planché esa mañana, y el bolígrafo no era de él. Era uno dorado, pesado. Me acuerdo porque me costó sostenerlo para dibujar mi nombre, y él sudaba, licenciada. Sudaba frío, aunque la mañana era fresca, y su mano izquierda nunca quitó la mano izquierda de arriba del papel. Cada detalle que yo le daba, ella lo anotaba, y su sonrisa feroz se hacía más grande. Perfecto, doña Lourdes, perfecto. Tenemos la hora, tenemos la coacción, tenemos el engaño, tenemos el testigo del panadero, tenemos el bolígrafo, tenemos el modus operandi. Esto es un caso de manual. Por primera vez sentí que yo tenía el control. Mi memoria, la memoria de una vieja, era más fuerte que su papel firmado. Sofía se levantó y me acompañó a la puerta. El pasillo verde enfermo ya no me parecía tan feo. Ahora vamos a la parte más difícil, doña Lourdes. Esto va a ser una batalla. Su hijo se va a poner furioso. El comprador, el agiota, va a presionar. Van a intentar asustarla. Van a decir que usted miente, que usted está vieja, que se confunde. Necesito que sea fuerte, que confíe en mí como confío en él. Yo la miré a los ojos, esos ojos jóvenes y cansados que ahora brillaban con la luz de la justicia, y la mujer que lloraba en el suelo de la cocina desapareció para siempre. No, licenciada, le dije, y mi voz era nueva, era la voz de la viuda de Antonio. Yo ya no confío como antes, yo ya no confío ciegamente, pero la voy a ayudar, y no tenga miedo por mí. Yo no sé leer los papeles, pero yo sé leer a mi hijo, y yo le voy a decir exactamente cómo piensa, cómo miente y cómo vamos a ganarle. Salí de ese edificio gris y el sol del mediodía me dio en la cara. Me sentí como si acabara de nacer. Ya no me sentí ignorante. Me sentí armada. El juego había cambiado. Ricardo había jugado con la ley creyendo que yo estaba fuera de ella, y ahora yo iba a usar esa misma ley para enseñarle lo que era el respeto. La calma de mi dolor se había convertido en la calma de la estrategia. La máquina de la justicia, lenta y pesada, había empezado a moverse, y por primera vez yo no era la que estaba debajo de la rueda, yo era la que la estaba empujando. Pasaron unos días de un silencio espeso, cargado de electricidad, como el aire que precede a una tormenta de verano. La licenciada Sofía me dijo que tuviera paciencia, que el papel de la justicia tarda en moverse, que la burocracia es lenta, pero que una vez que empieza, es imparable. Ya está hecho, doña Lourdes. El juez firmó la orden, me dijo por teléfono. La medida cautelar está en efecto. Ya deben estar recibiendo las notificaciones. Eso significaba, me explicó, que un oficial de justicia había ido a la casa de Ricardo y a la oficina de la Giota, de ese nuevo dueño, a entregarles el papel. Un papel que les decía, en el único idioma que ellos entendían, que el juego se había parado, que mi terreno estaba congelado. Yo volví a mi rutina, o al menos lo intenté. Regué mis rosas, barrí mi patio, hice mi café, pero ya no era la misma. Ahora limpiaba con rabia, con propósito. Cada baldosa que frotaba, cada yuyo que arrancaba era un pedazo de mi dignidad que recuperaba.
Estaba en mi casa, en mi hogar, pero me sentía como una soldado en una trinchera, con el arma cargada, esperando el primer disparo. Yo sabía que Ricardo era orgulloso, pero sobre todo sabía que le tenía pavor, un pavor de animal, a la gente a la que le debía dinero. Y la licenciada Sofía no solo le había enviado la notificación a él, se la había enviado a la Giota. Estábamos tocando el avispero con un palo corto. Yo solo tenía que esperar. Y sabía, por el miedo que le conocía a mi hijo, que la espera sería corta. El monstruo que yo había alimentado con mi confianza ahora estaba siendo acorralado por su propia maldad. Y un animal acorralado es lo más peligroso que hay. Yo solo esperaba, con el corazón apretado, pero el espíritu firme. Y la espera fue corta. Fue un jueves por la tarde, apenas 3 días después de la llamada de la licenciada. El sol apenas empezaba a esconderse, tiñendo el cielo de ese color naranja sucio, color de óxido. Yo estaba en la cocina, colando el mismo café que él no se tomó el día de la traición. El aroma llenaba la casa, pero esta vez era un aroma de fortaleza, no de espera. Había invitado a la licenciada Sofía. Ella había venido, después de su trabajo, a traerme unos papeles y a explicarme qué seguía. Van a citarlos a una mediación, doña Lourdes. Van a intentar ofrecerle dinero. Van a intentar asustarla, me decía con su voz tranquila. Usted no diga nada, solo déjeme hablar a mí. Estábamos sentadas en la sala, yo sirviéndole la taza de loza, la taza buena, la que guardaba para las visitas. Mi mano, por primera vez en semanas, no temblaba al servir el café. Estaba en mi casa, en mi sillón y estaba acompañada por la ley. En ese momento, en esa calma tensa mientras Sofía me sonreía y levantaba la taza, oímos el frenazo, un frenazo violento, de alguien que no cuida el carro, de alguien que llega con el diablo en el cuerpo. Un chirrido de llantas que rasgó la paz de la tarde y se clavó en mi cocina como un cuchillo. Las dos nos miramos. No hizo falta decir nada. El momento había llegado. El animal acorralado venía a morder. Ni siquiera tuve tiempo de levantarme. El frenazo fue seguido por un portazo tan fuerte que sonó como un disparo. Oí el golpe del portón de la reja, un golpe metálico que hizo temblar los vidrios de la ventana. No fue el chirrido de mi hijo llegando a casa, fue el sonido de un invasor. Oí sus pasos en el jardín, pasos pesados, furiosos, que no respetaron el sendero, pasos que pisoteaban mis begonias, que corrían hacia la puerta. Y entonces el golpe. No tocó el timbre, no llamó mamá. Empezó a golpear la puerta con el puño cerrado, con toda la fuerza de su desesperación. ¡Mamá! ¡Abra! ¡Abra esta puerta ahora mismo! Sé que está ahí. Su voz era un gruñido que yo no reconocía, distorsionada por la rabia, y me di cuenta por el pánico. Era la voz del hombre que lo había perdido todo, el jugador que acababa de ver la última carta. Los golpes seguían. ¡Bum! 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 Abra o tiro la puerta abajo. Yo miré a Sofía. Ella me asintió, tranquila. Dejó la taza de café en la mesita, con una calma que me dio fuerzas. Mi corazón latía fuerte, sí, bum, 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 contra mis costillas, como un pájaro atrapado. Pero mis manos no temblaban. Mi mente estaba clara. Era la hora. El clímax de la mentira de mi hijo estaba golpeando mi puerta. Me levanté despacio, con la dignidad de quien es la dueña de casa. Fui hacia la puerta. Cada golpe que él daba era una confirmación de que habíamos hecho lo correcto. Él no venía a pedir perdón, venía a exigir, a culparme, a terminar de destruirme, pero ya no podía. Puse mi mano sobre el picaporte frío, respiré hondo el olor a café y a justicia, y abrí la puerta. Él entró en la sala como un toro de lidia, empujándome a un lado. La puerta golpeó contra la pared. La cara la tenía roja, congestionada por la rabia y el alcohol que olía desde la puerta,
y los ojos, esos ojos que yo había besado, estaban inyectados en sangre, estaba desencajado. En su mano derecha arrugaba un papel, la notificación del juzgado, el papel que él sí sabía leer. «Usted me destruyó, mamá», gritó, y su voz se quebró, no de tristeza, sino de una furia infantil y aterradora. «¿Usted qué se cree que hizo? Usted firmó otro papel, fue a hablar con abogados. ¿Con qué dinero? Usted no tiene dinero. Usted me va a mandar a la cárcel». Caminaba de un lado a otro de mi pequeña sala como un animal enjaulado, pateando la alfombrita que yo había tejido con mis propias manos. Esa gente me va a matar. El dinero está bloqueado. El agiota quiere que le devuelva todo y yo ya no lo tengo. Todo por su culpa, por su maldita culpa. Me señaló con el dedo, el mismo dedo con el que me había indicado dónde firmar. Pero esta vez su dedo temblaba de pánico. Él, que se creía el hombre más listo del mundo, el gran negociante, estaba aterrado, y su miedo no era por mí, ni por la justicia, era por sus deudores. Había caído en su propia trampa, y, como todos los cobardes, buscaba a quién culpar, y la culpable, la traidora, era yo, su madre ignorante que se había atrevido a pedir ayuda. Él siguió caminando en círculos, despotricando, tirándose del pelo. «No puede hacerme esto, soy su hijo, su único hijo». Y entonces sus ojos se fijaron en la esquina de la sala donde estaba mi sillón, y se quedó helado, se detuvo en seco. No estaba sola. Sentada en el sillón de Antonio, con la taza de café en la mano que yo le acababa de servir, estaba la licenciada Sofía. Me miraba a mí, no a él, con una calma absoluta, una calma que contrastaba violentamente con la furia de Ricardo. Él se quedó sin aliento por un segundo. Su furia se mezcló con confusión y luego con un pánico aún más profundo. «¿Y esta quién es? ¿Qué hace esta mujer en mi casa?». Me miró y su voz bajó, volviéndose sibilante, peligrosa. «¿Quién es usted?», le espetó a Sofía. «Salga de mi casa». Y yo vi cómo su mente de jugador calculaba las probabilidades. Vio a una mujer joven, profesional, y entendió que esto no era solo un berrinche de su madre, esto era serio, esto era la ley. Intentó inflar el pecho. «Esta es mi casa, mi madre me la vendió, tengo el contrato». Se volvió hacia mí. «Mamá, dígale a esta mujer que se vaya. Esto es un asunto de familia». Asunto de familia. Qué curioso que usara esa palabra ahora, después de haber tratado a su familia como un cajero automático, como un estorbo. Fue entonces cuando yo hablé. Mi voz no tembló, salió tranquila, clara, con el peso de la paz que me había dado la decisión de luchar. Di un paso adelante. Ya no era su casa. «No, Ricardo». Él me miró, sorprendido por mi calma. «Siéntate, te sirvo un café». Mi voz sonó tranquila, la voz de la madre que ofrece café, pero era una orden. Él no se sentó, pero se quedó quieto. «Yo no hice nada, Ricardo, nada que tú no hayas empezado». Él me miraba sin entender, con los ojos desorbitados. «Yo solo hice lo que debía haber hecho ese día, el día que viniste corriendo, sudando, pidiéndome que firmara, como tú me dijiste, con tanta claridad que yo no sé leer», y enfaticé la palabra, sintiendo como ya no me quemaba. «Le pedí a alguien que leyera por mí el papel que me diste, el papel que tú dijiste que era del banco para mi jubilación». Giré mi cabeza lentamente hacia Sofía. La licenciada Sofía me hizo el favor de leérmelo, y resulta que no era del banco, Ricardo. Era la venta de mi casa, era la venta de la memoria de tu padre, era la venta de mi vida por una miseria para pagar tus vicios. Puse la cafetera sobre la mesa. El aroma llenó el silencio tenso. Él me miraba, yo lo miraba, y por primera vez en su vida él no pudo sostenerme la mirada. Ricardo se quedó boquiabierto, pálido. Se volteó hacia Sofía,
como si recién entendiera la magnitud del problema, como si yo fuera un fantasma, pero ella fuera real. Usted no tiene derecho, es un contrato privado, legal, ella firmó. Ella es mi madre, es un asunto de familia. Usted es una abogada de pobres, no se meta. La licenciada Sofía dejó la taza sobre mi mesita de centro con una delicadeza que era casi amenazante. Se levantó. No era alta, pero en ese momento pareció llenar toda la habitación con la autoridad de la ley. Buenas tardes, señor Ricardo. Soy Sofía Ramírez, de la Defensoría Pública, y soy la abogada de su madre, la señora Lourdes González. Su voz era cortante, precisa, sin emoción. Y le informo que esto dejó de ser un asunto de familia en el momento en que usted decidió usar el analfabetismo de su madre para cometer un fraude. ¡Fraude! La palabra sonó como un trueno en mi sala, limpia y clara. Ricardo retrocedió un paso como si le hubieran pegado. Lo que usted hizo, continuó ella, se llama dolo, engaño, vicio de consentimiento. Usted se aprovechó de una persona vulnerable, de un adulto mayor que dependía emocional y afectivamente de usted. Usted le mintió sobre la naturaleza del documento que le hizo firmar, tapando el título con la mano, apurándola, todo con el fin de obtener un beneficio ilícito. ¿Sabe qué significa eso, Ricardo? Ella hizo una pausa, y yo vi cómo el sudor brotaba en la frente de mi hijo. Significa que esa firma, la que usted consiguió con su engaño, no vale nada. Legalmente es basura y la venta se va a anular. Esta casa nunca dejó de ser de su madre. El hombre que había entrado gritando como un toro se desinfló, se derrumbó en el sofá, el mismo sofá donde yo había llorado mi humillación. El papel arrugado cayó de su mano. Se llevó las manos a la cabeza tirándose del pelo. No, 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 no. El color rojo de la furia desapareció de su cara y dio paso a un gris ceniciento, el color de la derrota. El sudor le brotaba ahora por el pánico. Pero el dinero, yo no lo tengo. El agiota, él me va a matar, él me va a matar. Y entonces hizo lo último que le quedaba. Hizo lo que siempre hacía cuando el mundo se le venía encima. Dejó de ser el hombre malo y se convirtió en el niño asustado. Me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de cocodrilo, lágrimas de pánico. Mamá, mamá, usted no entiende, esa gente no juega. Mamá, dígale algo. Dígale que pare. Es su hijo. Soy yo, Ricardo. Se arrastró por el sofá y casi se arrodilló. Intentó apelar a mi corazón de madre, el mismo corazón que él había pisoteado y usado como felpudo. Mamá, por favor, retire la demanda. Yo le juro que le pago. Le juro que trabajo, que vendo lo que sea, pero sálveme. Sálveme esta vez. Es su hijo. Usted no puede hacerme esto. Usted me va a destruir. Sus palabras ya no me dolían, ya no me alcanzaban. La herida que él había abierto se había cauterizado con la verdad y la justicia. Yo lo había salvado toda mi vida. Lo salvé de sus malas notas, de sus malas juntas, de sus primeras deudas. Mi amor incondicional había sido su cómplice, había alimentado al monstruo en el que se convirtió, y mi acto final de verdadero amor por él y por mí era dejarlo caer, dejar que enfrentara por primera vez en su vida las consecuencias de sus actos. Me acerqué a él, no con odio, no con rabia, con una calma que me helaba a mí misma, con una lástima profunda, pero no por él, sino por el niño que había sido, por el hombre que nunca llegó a ser. Me paré frente a él para que me mirara a los ojos. Él levantó la cara, los ojos llenos de esas lágrimas falsas. Tú me acusaste de no saber leer, Ricardo, le dije con la voz suave, la misma voz que usaba para cantarle de noche cuando tenía fiebre. Y tenías razón, yo no sé leer los papeles, pero tú nunca aprendiste a leer a las personas, nunca aprendiste a leer el amor,
Nunca aprendiste a leer la decencia. Puse mi mano sobre la mesa al lado de la notificación de anulación que la licenciada Sofía había traído. Yo no te estoy destruyendo, hijo. Tú te destruiste solo. Tú te destruiste el día que decidiste que el vicio valía más que tu madre, que el dinero rápido valía más que la memoria de tu padre. Me erguí sintiendo el peso de mis 65 años, pero también la ligereza de mi conciencia limpia. Yo no te mandé a la cárcel, Ricardo. Te mandó tu propia mentira, y ahora tienes que hacerte cargo de ella, como un hombre. Él me miró, y en ese momento lo supo. Supo que había perdido. No había perdido solo el dinero o la casa, había perdido el poder que tenía sobre mí. La madre a la que podía manipular, la vieja ignorante a la que podía despreciar, ya no existía. En su lugar había una mujer que, sin saber leer, entendía perfectamente el significado de la palabra justicia. No dijo nada más. Se quedó sin palabras. El silencio en la sala era denso. Se levantó del sofá, pero ya no era el hombre arrogante. Caminaba encorvado, como si de repente hubiera envejecido 30 años. Ni siquiera me miró. Miró a Sofía con odio, pero ella le sostuvo la mirada hasta que él la bajó. Caminó hacia la puerta, puso la mano en el picaporte. Se detuvo un segundo como si fuera a decir algo, tal vez un insulto, tal vez una última súplica, pero no dijo nada. Abrió la puerta y salió. Salió de mi sala, salió de mi casa, y yo supe, mientras oía sus pasos arrastrarse por el jardín, que estaba saliendo de mi vida para siempre. Cerré la puerta detrás de él. No la golpeé, la cerré suavemente y eché el cerrojo. Esta vez el sonido no fue el de un ataúd, fue el sonido de la seguridad, el sonido de un capítulo que se cerraba. La justicia se había hecho, no con gritos, no con venganza, no con violencia. Se había hecho con la ley, con la verdad y con la calma de una madre que finalmente había entendido que el amor no significa ser cómplice de la deshonra. Me volteé y miré a la licenciada Sofía. Ella seguía allí, de pie junto a la mesa. Había una pequeña sonrisa en su rostro, una sonrisa de cansancio y de victoria. Me acerqué a la mesita y vi que, al lado de la notificación de anulación, ella había puesto otro papel. Era mi papel, el papel amarillento de Antonio. La escritura original la había hecho revisar, validar, estaba limpia. Sofía puso su mano sobre la mía, que estaba temblando ligeramente, no de miedo, sino de la emoción, de la tensión liberada. Se acabó, doña Lourdes. La anulación es un hecho. El agiota va a tener que resolver su problema con Ricardo, pero usted está a salvo. Esta casa es suya, siempre lo fue. Tomé la escritura en mis manos, el peso del papel de Antonio, el peso de mi hogar, el peso de mi nombre, Lourdes, que ahora significaba algo más que un dibujo. Y entonces sí lloré, pero no eran las lágrimas de humillación, no eran las lágrimas de dolor, eran las lágrimas de la catarsis, las lágrimas de una batalla ganada. Lloré por Antonio, lloré por la muchacha que había sido, que no pudo estudiar, y lloré de orgullo por la vieja en la que me había convertido, la vieja que, sin saber leer, había ganado una guerra de papeles. La justicia había llegado, no rápida, no fácil, pero había llegado. Después de que la licenciada Sofía se fue, después de que le diera las gracias con un abrazo que valió más que 1000 palabras, la casa quedó en un silencio que yo no había sentido en mucho tiempo. Era un silencio diferente. No era el silencio de la soledad, ni el silencio del miedo. Era el silencio de la paz. Una paz con cicatrices, pero paz al fin. Me preparé una taza de té, me senté en mi sillón, el sillón de Antonio, y miré por la ventana. Miré mi jardín, mis rosas, el terreno que había sido el centro de tanta angustia,
Ahora volvía a ser simplemente mi patio, mi hogar. Ya no había hombres midiéndolo. Ya no había sombras de agiotas ni de hijos desesperados. Solo estaba la tierra, quieta, esperándome. La pérdida de Ricardo era un hueco en mi pecho que, yo sabía, nunca se iba a llenar del todo. Una madre nunca entierra completamente a un hijo, aunque ese hijo la haya traicionado. El dolor por el hombre en el que se convirtió siempre estaría ahí, una melancolía suave. Pero junto a ese dolor había una sensación nueva, la sensación de estar completa, de haberme recuperado a mí misma. Ya no me sentía una tonta, ya no me sentía ignorante, me sentía sabia, la sabiduría que no te dan los libros sino los golpes, la sabiduría de la vida. Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí. Dormí profundamente en mi cama, bajo mi techo, con la escritura de Antonio guardada en el cajón de mi mesita de luz, segura. Nunca más volví a ver a Ricardo. Supe por vecinas, por esos rumores que corren en el barrio, que las cosas no terminaron bien para él. El agiota no era un hombre que perdonara deudas. No hubo justicia divina, solo las consecuencias de sus actos. Lo vi una última vez, de lejos, en el centro. Iba subiendo a un carro que no era de él, entre dos hombres grandes vestidos de traje negro, que no parecían sus amigos. Iba encorvado, derrotado, pálido. El hombre listo, el que sabía de negocios y se reía de su madre analfabeta, había terminado siendo devorado por el mismo mundo que él creía dominar. No sentí alegría, no sentí venganza, solo sentí una profunda y amarga lástima. Él tuvo todas las oportunidades que yo no tuve. Le di estudios, le di amor, le di mi confianza, y él lo apostó todo. Él creyó que la inteligencia era saber engañar a los demás, y no entendió que la verdadera inteligencia es saber vivir con decencia, con respeto. Su castigo no fue la cárcel, no fue el agiota. Su castigo fue peor. Fue terminar solo, sin madre, sin hogar y sin honor. Yo, en cambio, estaba en mi casa. Pobre de dinero, sí, como siempre, pero rica. Rica en dignidad, rica en paz. Esta historia, mi historia, me enseñó la lección más dura de mi vida. Me enseñó que la confianza ciega es una invitación a la traición, incluso cuando viene de tu propia sangre. El amor de madre es incondicional, sí, pero el respeto no lo es. El respeto se gana y la dignidad no se negocia, ni siquiera por un hijo. Aprendí que mi mayor debilidad, mi falta de letras, no era una vergüenza. La vergüenza es de quien usa la debilidad de otro para lastimarlo. Y descubrí una fuerza en mí que no conocía, la fuerza de la viuda de Antonio, la fuerza de una mujer que, aunque no sepa firmar un contrato, sabe perfectamente lo que vale. Ricardo tenía razón en una cosa: yo no sabía leer, pero él se equivocó en lo más importante, porque hay muchas formas de leer el mundo. Y yo, que no sé descifrar un papel, aprendí a leer la injusticia. Aprendí a leer la mentira en los ojos de mi propio hijo. Y aprendí, tarde pero a tiempo, a leer las leyes que me protegían. Nunca subestimen la fuerza de una madre silenciosa. Puede que no entienda de contratos, puede que no sepa de leyes, pero sabe leer perfectamente el alma de quien la traiciona y sabe, mejor que nadie, cómo recuperar su dignidad. Hoy mi vida es tranquila. Volví a mi jardín. Mis rosas están más lindas que nunca. A veces la licenciada Sofía pasa a tomar un café conmigo. Se convirtió en la hija que la vida me regaló al final del camino. Empecé, fíjense, a mis 65 años, a ir a una escuela nocturna para adultos. Estoy aprendiendo a leer. Ya sé escribir mi nombre, Lourdes, pero ahora no como un dibujo, sino sabiendo lo que dice, letra por letra. Es difícil, mis manos están duras,
pero cada letra que aprendo es un ladrillo más en la casa de mi dignidad. Mi casa, mi terreno, la memoria de Antonio están a salvo. Pero lo más importante que recuperé no fue la tierra, fui yo misma. Recuperé el respeto por la mujer que veo en el espejo, una mujer que fue humillada, que fue traicionada, pero que se levantó. Y esa, mis amigas y amigos, es la única victoria que importa, la victoria de la dignidad.